Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Hoy tenemos, además de un invitado especial, un tema interesantísimo que sugirió desde hace algún tiempo un gran amigo de este espacio, que es Laberinto Azul, y él planteaba la necesidad también, cuando abordamos algún tema sobre la conquista de México, abordar a esta serie de personajes únicos en la historia que efectivamente conquistan, pero no se quedan ahí a ejercer el poder. No es el afán de dominio, de posesión, lo que los mueve, sino el de seguir explorando, el de seguir aventurándose en nuevos territorios y llevar a cabo nuevas conquistas. Así es que, pues bueno, bienvenido, George. Vamos a abordar este tema. Tú has elegido 3 personajes a analizar en esta ocasión. Si quieres, dinos cuáles son esos personajes y por qué tu selección. Todos escogí 3 personajes relevantes que se me hacen relevantes en comparativa con los otros grandes conquistadores como Carlomagno, Atila o el mismo Napoleón. En este caso escogí yo a Julio César, a Alejandro y a Cortés, porque tenían intereses diferentes en lo que se llama la conquista, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. ¿Con quién quieres empezar? Yo diría que con Julio César. ¿Cuáles son las razones? Julio César lo interesante de él fue la manera de llegar al poder. La manera en que consiguió ya no la conquista, sino el ser el hegemón, digamos. Y ubícanos en el contexto. Tiempo, fechas. El periodo helénico, básicamente 100 antes de Cristo. Es una época en la que el Imperio Romano ya está empezando a consolidarse, ya lleva un pequeño rato, pero está empezando a consolidar su dominio sobre varias áreas del Mediterráneo y acaba de conquistar las Galias Julio César, ¿no? Lo curioso de Julio César es que él conquista, saquea, mata y todo, pero en comparativa, todo lo que le toca a él, lo empieza a repartir. O sea, no reparte entre sus soldados, entre la tropa, y lo reparte entre el pueblo. ¿El pueblo conquista? No, el pueblo ya la ciudad. Cuando invade, o cuando fundan la ciudad. Cuando fundan la ciudad de Roma. Y aparte, en las ciudades conquistadas también empieza a repartir entre los sobrevivientes. Entonces la gente lo empieza a ver, era muy carismático, muy querido por la gente, y empieza como que todos a reconocer quién es Julio César. ¿Con qué afán? ¿Justiciero? ¿O esto de conquisto una comunidad, un pueblo, y después les reparto otra vez los bienes? Supongo yo, trata de hacerlo de manera más equitativa, o por lo menos resarcirles algo de lo que les ha quitado. Digamos que era muy tipo bautizo, así de... Ah, ya. Caridad, entonces. Sí. Le quito la connotación de bautizo, ¿no? Sí. Caridad, más bien. Sí. Tomen, no se quejen tanto de que los pisotee. Sí, sin embargo la gente lo vio como... fuimos conquistados, pero de repente llega el conquistador y... muestra un gesto de generosidad. La benevolencia, ¿no? Digamos, entonces, es así, empieza a ganarse el respeto y cariño de todos, además de sus soldados, quienes, además de las barbaridades que podrían llegar a haber cometido, son perdonados por él y les toca parte del botín, además. Sí, eso no siempre ocurría. Entonces, en la ciudad de Roma está el triunvirato, son los 3 al cargo del mando, y él empieza una guerra civil contra ellos porque ellos temen, los otros 2 temen que Brutus y otro empiezan a temer que él se nombre emperador de la recién conquistada Galias y los pequeños reinos, ¿no? Circundantes. Entonces, pero se dan cuenta de algo que no podían evitar. Nosotros podemos llegar, arrestarlo, matarlo y se acaba el problema. El problema es que era muy querido. Toda la gente se nos iba a aventar encima.
Entonces, Julio César... Habría que medir en todo caso, perdón la interrupción, si fue un gesto de autoprotección el hecho de ser generoso o si efectivamente era generoso. Yo creo que era generoso, o sea, realmente el poder no le interesaba, él quería seguir conquistando para consolidar más un imperio romano, pero era demasiado querido por la gente y la gente prácticamente le pidió, te queremos como emperador. Y entonces esa fue la presión que recibieron los demás nobles romanos nacientes, que dijeron, pues hay que nombrarlo emperador, ya una vez en el cargo, ya vemos cómo lo matamos. Y de ahí viene el asesinato de Julio. Muy sui generis, ¿no? Porque pues la mayoría de quienes emprenden la aventura de conquistar otro pueblo lo es y lo hacen para dominarlo, para ellos a su vez asumir el poder, y en este caso él no tenía esa intención. Imponer ciertas reglas, por ejemplo, una diferencia que ahorita nos vamos a hacer un pequeño salto hacia atrás con Alejandro. Alejandro llega y conquista Babilonia y conquista el templo de los judíos. Sin embargo, él pregunta cuál es la creencia de los judíos, se le explican, le dicen en el templo no puede haber imágenes, ok, es su templo, es decisión de ustedes, por lo tanto no hay problema. Los romanos, ya muerto Julio César, cuando vuelven a conquistar Babilonia y entran al templo del David, vuelven a preguntar, no, más bien, ni siquiera preguntan, es aquí va Júpiter, aquí va fulanito, sutanito y etcétera, ¿no? O sea, Arrasan. Ajá. Es una comparativa diferente, por ejemplo. Sí, son dos visiones distintas. Me recordaste un poquito lo que comentábamos sobre Moctezuma, ¿no? Que esperaba que Cortés respetase a sus dioses, su religión, su forma de organización social. Te rendimos tributo, somos tus esclavos si tú quieres, pero no alteres nada de lo que tenemos. Y en este caso, en el de Julio César, pues bueno, él respeta también las creencias, los templos y su religiosidad, pero cuando se da la reconquista, arrasan con todo. Esa es una primera gran diferencia entre conquistadores que más o menos pues tienen un cierto respeto por la civilización a la que están tomando, y el otro es la barbarie, sí, o la imposición plena del poder absoluto. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Julio César respetaba este aspecto porque él tenía claro una cosa. Somos romanos, estamos consolidando un imperio, creando un imperio, y no tenemos una idea clara de lo que es. Por lo tanto, hay que ir, lo mismo que hicieron con Grecia, una vez que conquistaron a los griegos, en lugar de avasallarlos y esto es lo que se va a hacer, no, vamos a agregar toda la cultura. A rescatar incluso. Y hacer un sincretismo de... ahí sí fue muy exacerbado, ¿no? Porque incluso conservan, o hay dioses que son de ambas culturas. La misma Eneida es una copia de la Ilíada y basado en prácticamente el cuento de Homero, el relato de Homero. Bueno, esta es una gran diferencia en la que hay que enfatizar. A final de cuentas, hay gente que conquista, pero es por el afán de imponerse sobre otro pueblo, imponer religión, cultura, creencias y prácticamente esclavizarlo. En el caso que nos ocupa ahora, no es con ese afán, es simplemente ya lo conquisté, sí, ciertamente, pero en estos conquistadores predomina el ánimo, el interés de seguir adelante en otras tierras, también conquistando de momento, pero no para hacerse de nueva cuenta del poder, sino tal vez acaso comprobando, no sé qué afán, no lo sé, primitivo de poder están satisfaciendo al voy a seguir conquistando. No sé si sea un defecto o una virtud la incapacidad de quedarse y fundar una nación creciente, más culta, más civilizada, y no, simplemente se siguen al siguiente territorio a conquistarlo. No sé si es un meritorio, no sé si es reprochable, porque son otros los que después construyen
Y tiran por tierra todo lo que había planteado aquel conquistador. Lo vemos en el caso de Alejandro, por ejemplo. Cuéntanos, pues, o con quién quieres seguir. Pues mira, de Julio era prácticamente eso, o sea, llegó al poder, una vez en el poder y que realmente el naciente imperio que él empezaba a construir, pues no había una estructura ni bien diseñado cómo iba a estar la cosa, solamente sabían que Julio Ni estaba... rumbo, como decías. Estaban apenas como que vamos a agarrar de aquí para saber a dónde nos movemos, y fue asesinado. Hubo otra segunda guerra civil de Brutus, y después contra Brutus y los otros Que se aliaron. que se aliaron contra el que fue el sucesor de Octavio César Augusto, ya el emperador, el primer emperador romano, ¿no? Pero por ejemplo con Alejandro podemos ver una gran diferencia, ¿no? En esto que decíamos de tener una idea diferente y tener una cosmovisión y una estructura de pensamiento diferente. Julio César la tenía, Alejandro también. No hay que olvidar que Alejandro fue discípulo de Aristóteles. Va, ya con eso lo dices todo, ¿no? O sea, Aristóteles tenía sus bemoles y tenía sus virtudes. Las limitantes de su tiempo, su época y sus costumbres. Y a pesar de todo, hoy seguimos repitiendo que pues, realmente... Sentó bases para lo que hoy tenemos como ciencia en muchos sentidos. Sí, lo que se dice mucho en filosofía es todos los trabajos recientes son notas al pie a Platón y a Aristóteles. O sea, realmente, ¿no? Hasta cierto punto, digamos. Bueno. Entonces, Filipo II de Macedonia fue el gobernante de Macedonia y no le quería heredar el trono a Alejandro porque lo consideraba como que enclenque y no listo para el poder. Sin embargo, una vez que ya mató en circunstancias atenuantes a los hermanos de Alejandro, Alejandro fue nombrado... ¿Quién los mató? ¿El propio Alejandro los mató? La mamá. Ah, ya. La mamá de Alejandro fue envenenando a los otros hijos de Filipo para que ya eventualmente solo quedara Alejandro, y así fue como obtuvo el poder. Bueno, hay de maneras a maneras, ¿no? Hay muchos mitos acerca de Alejandro, desde que a los, no recuerdo si 6 u 8 años, domó al caballo más indomable de Macedonia, y fue su caballo hasta su muerte. Entonces está todo este mito que lo nombra aparte hijo del cielo, ¿no? También aparte con ser nombrado faraón en Egipto. Pero es llamado hijo del cielo porque curiosamente dicen que se corrió el rumor que no era hijo de Filipo y sí de Olimpia, ¿no? O sea, su madre, que cayó del cielo, lo mismo que el mito de Quetzalcóatl, cayó una hoja mientras dormía y de repente desapareció y bueno, menos mal que no dijiste Xóchitl Gálvez, que se le apareció una mariposa, ¿no? Hombre. O Maduro, que escucha a Chávez en Los Pajarillos. O Madero, que habla con Benito Juárez. En fin, tan disímbolos, ¿no? Claro. Entonces, lo curioso, lo que también, aparte de este mito de cayó la hojita, pues, el faraón de Egipto estaba recluido en Macedonia porque estaba siendo invadida por los persas. Y se cuenta que fue nombrado faraón en Egipto porque los de Egipto sabían que era hijo del faraón, de Olimpia y del faraón de Egipto. Bueno, los mitos, ¿no? Claro. Pero ¿qué hace especial? Al margen, no hemos ahondado mucho en los territorios que conquistaron, porque eso, a mi juicio, y para fines de lo que estamos analizando, es secundario, no tiene importancia. Lo que nos importa a nosotros es ver el hecho de que, lejos de quedarse, como lo tengo que reiterar, lejos de quedarse a fundar una nación, los domina el afán de seguir explorando y conquistando nuevos territorios. Pero ¿qué pasa con Alejandro? ¿Qué lo hace diferente? Alejandro, al ser discípulo de Aristóteles, logra tener una especie de, digamos, esto es subjetivo y muy abstracto, pero llega a tener una especie de mentalidad muy extraña, en la cual lo primero que hace una vez obtenido el poder es unificar los reinos griegos, ¿no?
Creta, Grecia, Macedonia, entre otros. Y una vez que logra eso, conquista el imperio persa, los medos, Egipto. Prácticamente ese es todo su imperio, y ya es cuando termina que quiere él entrar a la India, pero sus soldados le dicen hasta aquí, hay que regresar a conquistar a gobernar lo que conquistamos. Sin embargo, Alejandro, ya hablamos de los judíos, ahora con los persas eran los grandes enemigos de todas estas polis griegas. Entonces, una vez que Alejandro ya unificó a los griegos y ya tiene una tropa de 30.000 personas, van a conquistar a los persas, y los griegos y todas estas polis dicen, ahora sí van a saber, que estaban en batalla, y la última batalla antes de que Alejandro obtuviera el poder había sido una victoria completa de los persas, y era, ahora sí los persas van a saber quiénes somos y ¿no? Entonces, una vez que ya está sitiada la ciudad de los persas, Alejandro se detiene a su tropa y les dice, señores, vamos a entrar a una ciudad que ya era grande, que ya tenía cultura y que ya era sabia antes de que nuestros padres y abuelos nacieran. Entremos con respeto. Entonces, esto es una gran diferencia, por eso también sus generales no lo quisieron al final tanto, ¿no? Bueno, es primera noticia que tengo de eso, ¿no? De que un conquistador o alguien que está a punto de enfrentar una guerra diga con respeto, y baste ver ahora lo que está ocurriendo en Palestina e Israel, y eso que son más persinados que los griegos, pero en fin, hay de tragedias a tragedias. Siquiera al menos esa visión de respeto por la cultura que pretenden conquistar, aunque el resultado sigue siendo el mismo: sangre, muerte, vasallaje. Sí. Terrible. Tributo y todo eso. Hubo algunas ciudades que Alejandro no dejó piedra sobre piedra, pero la mayoría sí fue como que anexada al imperio, ¿no? Sin embargo, sí existe esta connotación de que por eso digo que necesitaba resaltar el hecho de ser discípulo de Aristóteles, porque él entra con respeto a todos estos templos, y no solamente entra y los vamos a respetar y qué bonito, ya nos vamos, ustedes son nuestros vasallos. No, se quedaba 1 o 2 años, por ejemplo en Egipto se quedó 2 años, en el templo de Babilonia se quedó 1 año. ¿Para qué? Para quedarse a platicar con los sabios del lugar, y por ejemplo en el caso de los judíos es, cuéntenme su religión, qué trata, qué es. Afán de conocimiento. Así es, igual en Egipto. Y que tuvo que aprenderles mucho, particularmente en Egipto. Toda cultura es valiosa, pero hay que ver la egipcia. Que también estaba muy impregnada en Grecia, ¿no? Ya la conocía Alejandro, pero ya de primera mano aprender de ella. También fue muy interesante otra vez lo de Aristóteles, porque hay que tener en cuenta que los griegos, hablando de Platón, Sócrates, Platón y Aristóteles, a pesar de que Aristóteles era también macedonio, pues heredó esta costumbre griega de ser muy racista, ¿no? De los griegos somos el non plus ultra y los demás pues son los bárbaros. Sin embargo, Alejandro quiso borrar eso de una manera que fue su idea completa desde siempre, que fue, vamos a casar a los griegos con los macedonios, a los macedonios con los cretenses, la mezcla, el mestizaje, el sincretismo. Una vez que ya mezclamos aquí, ahora todos estos se van a mezclar con los egipcios, estos con los persas, estos con los medos, y en general todos con todos. Creas afinidades y ya no puedes deshacerte de todos así como así, porque son parte tuya. Por un lado, y por otra parte Alejandro tenía una idea de crear una humanidad universal. Es decir, no va a haber diferencias, no va a haber razas, no va a haber quizás clases sociales como bueno, se adelantó a su tiempo entonces, ¿no? Sí, o sea, lo de noble, gobierno noble y plebeyo y el esclavo, que en ese entonces todavía iba a ser eliminado desde Alejandro, ¿no? Digamos. César gobierna y es asesinado. ¿Qué pasa con Alejandro? Alejandro, ya una vez completado su
su conquista del imperio persa, quiere empezar a ir a la India porque empieza a escuchar relatos de la gente que hay animales exóticos y un gran imperio por ahí, ¿no? De algún sultán, que le llaman sultán más bien, pero no sabe qué es. Entonces Alejandro con su tropa de 30.000, pues vamos para allá, ¿no? Pero la tropa es, pues llevamos 10 años aquí, ya conquistamos un montón, hay que regresarnos a gobernar. Alejandro no quiere seguir conquistando, quiere seguir aprendiendo. Sin embargo, pues la tropa es de los 30, quedaron 10, después van quedando 8, 5. Y con eso no conquistas. Ya es imposible. Regresa, nombra a la gran ciudad de Alejandría como su centro de gobierno. Su biblioteca. Eso fue ya póstumo. Se queda ahí gobernando un año y se muere. Y ¿De qué muere? Envenenado igual que los demás. En fin, las traiciones parece que son la constante, ¿no? Sí, además de que pues, todos sus generales se quedan peleando de quién va a gobernar el imperio, ¿no? Entonces, pues, gran emperador, díganos quién va a ser el sucesor. Su sucesor, el que sea más fuerte, al más fuerte. Y entonces empieza una pelea entre todos. Siembro el caos. Bueno, ya que no me dejaron hacer lo que quería, pues ahora mátense entre ustedes. Deshago lo que ya construí. Si no es para mí, no es para nadie. ¿O es una especie de venganza? Yo creo que era una especie de venganza más que lo de si no es para mí. Porque pues, Alejandro ya había logrado una especie de mestizaje entre todos estos. Sin embargo, todavía los griegos tenían mucho resentimiento con los persas y así. Entonces los que se iban a quedar con los gobiernos sabía que ellos eran los que nadie iba a continuar su idea de una humanidad universal y se iban a terminar peleando, entonces mejor los ayudó de una vez. El poder. Mientras él pretende, de alguna manera quizá guiado por este afán de conocimiento y de sabiduría de aquel pueblo conquistado y en general de toda la humanidad, es movido por eso. Los otros son motivados por el afán de poder. Pero fíjate qué curioso, ya que contabas mitos, algunos mitos, no recuerdo dónde leí que decían, no sé si sea cierto, que cuando miró, después de todas esas conquistas, miró al frente y lloró porque ya no había tierra que conquistar, decían. En fin, no sé si sea cierto, no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero que lloró porque ya no había más que conquistar. Sí, ese es un mito que no está muy comprobado porque no se sabe a ciencia cierta si Alejandro logró llegar a... Se dice que en este mito que lo que vio ya no había tierra, pero es porque había llegado a las costas de Portugal. Entonces realmente no se sabe si realmente fue así. Si llegó hasta allá, vio el mar y dijo, allá debe haber más tierra y no puedo conquistar hasta allá. Podríamos decir que la suya es una intencionalidad, un afán de conquista, sí, y más que de sometimiento del rival. Lo tienes que hacer porque si no se van a rebelar, se van a organizar, se van a levantar y además humillados como estuvieron, derrotados como estuvieron, su venganza va a ser peor. Los tienes que conquistar y conquistar por fuerza, y los tienes que someter y quizá hasta convertir en esclavos. Pero a mí me parece, en todo caso, con lo que planteas, que su afán de seguir conociendo nuevas civilizaciones, nuevos pueblos, era más con el deseo de conocimiento que con el de poder, que lo hace muy distinto al resto de conquistadores que hemos tenido. Ya citabas tú Napoleón, que ese sí buscaba poder a como diera lugar. Claro, ese fue el gran, digamos... Y su perdición. Sí. Como la de muchos. Hay otro tipo de conquistadores bueno, en general podríamos segmentarlo en esos dos tipos o estereotipos. El conquistador que tiene el afán de poner el pie
no solo sobre la tierra, sino sobre sus gentes y dominarla y convertirlos en esclavos. Poco le importa la cultura que está dominando, conquistando o enterrando. Pues ahí están Nigeria, África entera. África entera, pues. África Y entera. no nos vayamos muy lejos, pues está los indios americanos. También, bueno, te dirían los vecinos del norte que en justificación suya, que fueron más generosos porque los mandaron a las montañas en reservaciones donde difícilmente iban a poder sobrevivir y todavía hasta la fecha, aunque renegando de sí mismos, pero ahí siguen. Sí. Sobre todo por el hecho de, esa sí fue una, aunque le llamen colonización, esa sí fue una conquista en todo sentido. Sí, porque ahí sí no hubo mezcla. No dudo que haya habido europeos que sí fundaron familias con naturales de la parte norte del continente, pero fueron los menos. Sí. No era esa su intención. Generalmente quienes llegaban aquí ya venían con sus familias y sus hijos. Las tribus australianas, por ejemplo, también. Esas fueron masacradas por los ingleses. Sí, terrible. Y además nos tocó de todo, ¿no? En la parte norte del continente nos tocó de todo, ingleses, holandeses, franceses, en fin. Y sin embargo, es que lo hemos mencionado, es la diferencia que se cuenta el mito de que es que los ingleses son colonos porque llevan la civilización y los españoles, como eran lo más bajo de Europa, ellos son conquistadores. Y bueno, España lamentablemente carga con esa etiqueta y la sigue cargando actualmente, también por su estancamiento económico y democrático, porque hasta que murió Franco hubo una transición muy prolongada y hoy parece encaminar entre crisis económica, entre el caos y entre el neoliberalismo, el proteger a las grandes empresas aunque estén pisoteando al pueblo, achicar al Estado, bueno, todas las recetas que ya sabemos del neoliberalismo, pero esa diferencia de conquistar y avasallar y esclavizar contra aquel que conquista un pueblo, pero es para absorber también parte de su cultura y no por la fuerza precisamente, es el afán de conocimiento. Quiero románticamente, si ustedes lo piensan así, quiero verlo desde esa perspectiva. Eso se ve sobre todo en Alejandro, porque era, voy a aprender, la estructura de gobierno no me interesa, ya sé que lo voy a dejar al que esté y va a ser mi vasallo y me va a dar los tributos. Lo que sí quiero conocer es culturalmente, es ¿Cómo piensan? tu cosmovisión prácticamente, es cuáles son tus ideas de cultura, del hombre, de religión, etcétera, ¿no? Por ¿Qué eso, grado de avances has obtenido? ¿Funcionan o no funcionan? todo eso se ponía por escrito y se lo mandaba Alejandro a Aristóteles para que lo revisara. Aparte de que si se llegaba a encontrar alguna especie de flora y fauna, era llévenselo al maestro también, que era uno de los mitos que apenas fue resuelto hace como, no recuerdo si 10 o 20 años, que desde la muerte de Aristóteles ya había sido un mito muy reconocido de que había un animal que diseccionó a Aristóteles y nunca lo hemos visto en la historia. Y de repente apareció hace unos 10 o 20 años, este es el animal que Aristóteles estaba y fue enviado por Alejandro. Bueno, vamos a hablar de esa relación de Alejandro y Aristóteles y algunos otros detalles después de una pausa por razones técnicas. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Memorial del 2024, estamos hablando de los grandes conquistadores, pero que hacen diferencia con otros porque estos van más con el afán de seguir explorando, seguir aventurándose en nuevos territorios, y lo que los hace especiales es que absorben cultura y absorben civilización, conocimiento, mientras que otros simplemente los mueve el afán de riqueza, de poder
y de tener esclavos. Analizamos ya a Julio César, estamos con Alejandro, y esa relación estrecha que influyó mucho para que su tipo de pensamiento, al ser un conquistador, fuese de esa naturaleza civilizatoria, de alguna manera, no solo de él hacia los pueblos que conquistaba, sino a su vez absorbiendo, porque fue también civilizado por los pueblos que conquistaba al absorber su conocimiento, su cultura. Pero hablábamos de algo muy interesante, que es la relación de Aristóteles con Alejandro. Aristóteles, padre de la ciencia moderna, de alguna manera influye en Alejandro y marca la pauta de su comportamiento, pero cómo fue toda esa relación que me parece que debió ser interesantísima por la naturaleza de ambos personajes. Uno, un científico que no deja de tener todos los defectos que brinda vivir en un tiempo y en una circunstancia que son todavía pues algo toscas, por decirlo amablemente, y el conquistador que incluso pues no deja de ser un tanto cuanto bárbaro también, sobre todo a la hora de someter a los pueblos. ¿Cuál fue esa relación? Pues mira, Filipo I mandó a Aristóteles a ser educado por Platón. Filipo II envía a Alejandro a ser educado por Aristóteles. Entonces es muy curiosa la relación, ¿no? Por ejemplo, se sabía que Aristóteles era el más lógico para heredar la Academia de Platón. Sin embargo, no se la dieron por lo mismo que te decía, por racismo. Aristóteles es macedonio, por lo tanto no es griego, entonces no puede heredar la Academia. Y a su vez él también es racista, ¿no? Sintiéndose griego. Sintiéndose griego por haber heredado toda esta cultura plasmada en él por Platón, y de repente pues, prácticamente sintiéndose griego le es rechazado un honor tan grande como ser el director de la academia. Porque no es griego y porque en todo caso es inferior. Gran golpe para el ego, ¿no? Y casi bárbaro. De ahí que rompiera relación con Platón. Platón dijera que lo iba a sacarle la historia al no incluirlo en sus escritos, y también Aristóteles no incluirlo directamente también en sus escritos. Entre sabios te veas, porque además pues la guerra, la hoguera de las vanidades, porque uno no puede dejar de reconocer que ambos en su tiempo, tan en su tiempo que hasta ahora siguen influenciando tanto la cultura como la ciencia. Así es. Aristóteles fue el gran pionero de la lógica, de la física, de la metafísica, entre otras, en botánica y bueno, biología. Todo estaba por descubrir. Y Aristóteles fue el gran, todo gracias hasta cierto punto a Alejandro, porque era el que le mandaba todo lo que iba encontrando. Entonces Aristóteles se quedaba, digamos, en su fundada la academia, y Alejandro era el que le mandaba todo esto. Alejandro y Aristóteles se conocieron más o menos cuando Alejandro tenía 8 años, y fue su discípulo hasta los 16, cuando ascendió al trono, y desde entonces fue como le escribía cartas, le decía, he ido a este lugar y he conquistado de esta manera y lo he hecho de esta forma, y tienen esta cosmovisión y me han dicho esto y esto y esto. Aparte te envío de estos animales, estas plantas, estos frutos, esto que comen, todo eso. Entonces esa era la relación que tenía. Enriquecedor para ambos. ¿Alguna vez volvieron a encontrarse e intercambiar ideas? No, Aristóteles murió cuando prácticamente Alejandro estaba conquistando todavía. Se hizo una gran cena a Alejandro en nombre de su maestro, ya. Pero ya no se volvieron a ver. Qué extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, Alejandro sí es un hombre que busca la cultura, que busca el conocimiento de aquellas civilizaciones que conquistó. ¿Dejó algún escrito al respecto de lo aprendido? Sí, varios. Todo lo malo es que estaban en la biblioteca de Alejandría. Válgame Dios. Eso te decía, fue póstumo. Uno de sus generales, de los de menor rango, de los que no tuvo que ver
con la guerra eventual por el poder, él sí abrazaba la idea de Alejandro de humanidad universal. Entonces funda la biblioteca y empieza con todos los soldados a necesito recabar todos los textos de todos lados, de todo lo que abarca el imperio, venga, ¿no? Entonces hubo muchos trueques entre los comerciantes marítimos. Era llegan y traes algo que sea libro, literatura, que no sea, digamos, tu bitácora. Pues sí, tenemos de tal lugar. Ajá, de tal y tal lugar venían, y era pues sí, pues préstanoslo, vamos a poner a copistas y después te regresamos la copia y el original nos lo quedamos nosotros. Bien, pues además ellos son los del poder, Pues si no te vas a poner a pelear. Entonces así se fue llenando. Curiosamente el único libro que no llegó a entrar, porque ya no hubo tiempo, fue la Biblia. Bueno, de todos modos después de la destrucción de la biblioteca, pues no se habría perdido. Lo que pasa es que es muy curioso. Ya tiene todos los libros del imperio y pues ya este general se siente como que ya logró hacer lo que quería Alejandro y pregunta, ¿falta algún libro? Falta la Biblia. ¿Por qué no tenemos la Biblia? Pues es que nadie la entiende. Está escrita en arameo y nadie la entiende, ¿no? Entonces él mandó a que la tradujeran al griego, y sí se logró toda esa traducción, que es la que ahora conocemos, ¿no? Sin embargo, pasa que una vez que ya estaba, digamos, haz de cuenta que la vas metiendo al estante y llegan los recién nacidos musulmanes. Y adiós. Y pues está la Biblia y está el Corán. Lo demás no importa. Porque la verdad está en la Biblia y en el Corán. Lo demás realmente, si habla a favor de ellos, pues no lo necesitamos porque ya tenemos el Corán y la Biblia. Y si habla en contra de ellos, menos lo necesitamos. Es lo terrible tanto de las batallas como de las guerras, como del afán de poder y de dominio sobre el otro, porque en el afán de someterlo, de avasallarlo, de conquistarlo, sobreviene una gran destrucción, y no porque no esté valorando la pérdida de vidas humanas, que es lo primero que salta a la vista en una batalla, sino porque la identidad, los sueños, la literatura, la música, el conocimiento de cada una de esas culturas se pierde en ese afán de solo donde yo pongo el pie es mi huella lo que predomina, y lo demás queda fuera de este plano, de este mundo, de toda noción de que fuese valioso. Y esta es, me parece a mí, quizá una de las diferencias de los grandes conquistadores que ha tenido la humanidad, pero que has reseñado con Julio César, aunque no tuvimos tiempo de ver después porque qué haría, sí, porque lo mataron muy pronto. En el caso de Alejandro, pues vivió más tiempo, aunque corrió la misma suerte, pero es ese afán de mover al conocimiento. ¿Quieres agregar algo más de Alejandro antes de pasar al tercero, que es más polémico? Digo que es más polémico porque nos toca a nosotros y porque este individuo y yo ya hemos tenido varias discusiones al respecto, y no porque yo sea maniqueísta que o lo veo bueno o lo veo malo. No hay enteramente hombres buenos y malos, pero hay algunos mitos en los que todavía no estamos de acuerdo. Alejandro, para cerrar, y comenzamos con Hernán Cortés. Una gran frase que se dice al respecto, ¿no? Un poco que podemos esbozar al respecto, digamos. Muchos dicen que el gran conquistador de la historia de la humanidad pues es Alejandro. Y hay algunos pensadores mexicanos que no están a favor, otros en contra, que dicen que Alejandro y Cortés están a la par. Y algunos dicen que es una exageración y que es muy... Mira, cuando haces análisis comparativos debes poner algunos referentes en qué son susceptibles de ser comparados. Por ejemplo,
hagámoslo aquí rápidamente, un ejercicio así, extensión conquistada. Sí, sí. ¿Quién conquistó más? En ese sentido, Alejandro. Perdió Cortés. Pero hay que tener en Civilización, ¿quién absorbió a quién? O sea, fue un intercambio recíproco. Hay que tener en cuenta en ese sentido que los que recibieron cultura fueron los de aquí. No sé, no comparto esa idea. O sea, yo entiendo bien en qué sentido lo dices, pero no es lo mismo de, ¿quieres recibir cultura o hasta aquí llegaste, ¿no? ¿Quieres aceptar a nuestro Dios o hasta aquí llegaste? ¿Me explico? Y Alejandro no hizo eso. E incluso Alejandro tuvo la sensatez y la curiosidad y el legítimo, me parece a mí, afán de conocimiento de decir, Aquí también la hubo. Es un argumento muy sencillo para respaldar eso. La primera lengua o idioma que tuvo su diccionario, su gramática en 1492 fue el castellano. Es que tenía un libro que era gramática, sintaxis, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue la segunda lengua que lo tuvo? El náhuatl. ¿Cuál fue la tercera? El maya. bueno, mira, si me dices hoy cómo legalmente está clasificado nuestro país en lengua, Sí, todos somos hispanohablantes, pero no, México tiene la particularidad de que es pluri, es decir, te reconoce lo mismo el español o castellano, como tú le quieras llamar, que el náhuatl, el maya, o sea, te lo reconoce igual. Por eso hay muchos problemas, sobre todo en lo legal, porque cuando intentas juzgar a un indígena que no habla español, pues ni siquiera conoce tu sistema de justicia. Para continuar, no habla tu lengua. Y si le asignas un abogado defensor de oficio, pues ¿cómo diablos se va a comunicar con él? ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que eso fue consecuencia del México independiente. No, también le echas la culpa mucho a la independencia. Vuelvo a repetir, en España, cuando hay este tipo de casos en el que el español, que habla solo español, con el catalán, el vasco, etcétera, necesita un bosquejo legal, siempre hay alguien en la Defensoría Pública que sabe vasco, que sabe catalán, que sabe todo esto. Aquí en México, ¿por qué no pasa? Porque tampoco pasa en España. Te acabo de decir que pasa. No, bueno, yo también te digo que, por ejemplo, nosotros somos un país que legalmente es plurilingüístico y en la realidad no pasa. No. Porque tú no sabes náhuatl, yo tampoco. Herederos de la cultura de Benito Juárez. ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene que ver Benito Juárez? Que Benito Juárez fue el que instauró el español como lengua y que las lenguas indígenas eran... Te puedo conceder eso, porque además ocurrió. Pero el hecho es que hoy día, sí, pues, el idioma oficial el español, pero reconoce a las otras lenguas. Pues yo puedo reconocer que existe el alemán y después... Bueno, yo te puedo decir en el caso de España, que tanto defiendes, no que sí, ¿no? Pues sí existen los catalanes, los andaluces, los vascos, etcétera, etcétera, pero de eso a que los deje ser independientes, les puedo conceder cierto grado de autonomía, pero no dejan de ser vasallos del rey y no dejan de ser los que más aportan a la economía de España, por eso jamás les vamos a conceder la independencia, sí, o que se conviertan en un país. Entonces ahí las razones ya ni siquiera son culturales, etcétera. Son políticas. Son económicas. Pero en fin, nos vamos a acabar el tiempo con esta discusión. Pasa a Cortés, pues. Cortés. Porque ahí además nos vamos a tardar un poquito. Yo espero que no, porque luego nos vamos a 1 hora y media, 2 horas, y tampoco se trata de eso. Pues mira, Cortés, así como Alejandro fue el gran alumno de Aristóteles, Cortés fue alumno de Grijalva, que fue el que escribió el libro de la lengua castellana, que se le entregó a Isabel la Católica y le dijo, el poder está en la lengua. Cortés fue alumno de él.
en la Universidad de Salamanca. Eso dicen. Dicen. Pues mira, cuando No ves... tengo nada contra Cortés, yo insisto, es un tipo admirable. Nos sería mejor si lo viéramos como realmente fue, como dice la historia, Pero basada en hechos y no la que te dice la SEP. no, tampoco, yo no lo veo así. Créeme que una de mis fascinaciones a lo largo de mi niñez particularmente y adolescencia fue el conocimiento de nuestras culturas prehispánicas e inevitablemente llegas a la conquista y te preguntas cómo 800 personas, 1600 con las que mandó Diego Velázquez, gobernador de Cuba, a capturar a Cortés, y que Cortés hábilmente los convenció de, olvídense al gobernador cubano, este puede ser un imperio para nosotros. No sé cómo lo vendió, no recuerdo bien el relato de Bernal Díaz del Castillo, pero el hecho es que los convenció, hubo una muy ligera escaramuza y se dieron, en fin, pero bueno, en fin, sigue con Cortés. Entonces, Cortés, curiosamente, también era hijo único de una familia de nobles, se llama nobles terceros, algo así, que son aquellos que siguen siendo nobles, pero tienen poquitas tierras. Sí. Entonces, nobles nada más de título, porque en realidad materialmente no tiene nada. Así es. Entonces, su familia estaba muy acomodada entre puestos de aquí y de allá del gobierno, pero él se había dado cuenta, gracias a su padre, que también era notario, que aborrecía la idea de pertenecer al gobierno y de pertenecer a la corte. La burocracia. Ajá. Entonces estudió en la Universidad de Salamanca, logró un título de bachilleres en humanidades, pero eso lo terminó nada más para cumplir con su padre. Realmente él siempre se quiso alejar de España, y entonces de Castilla, y entonces cuando se empieza a ver la cruzada para venir para acá, él decide lanzarse, convencido más porque Pizarro, su primo, acaba también de venir. Pero una vez que llega, que es lo que hablábamos antes, de 3000 españoles que llegaron, pues hay 1500 porque están masacrando a los indios y se están muriendo de hambre porque queman las cosechas, plantan lo suyo y lo suyo no se da. Es lo que te decía. Llega aquí y empieza el gobernador de Haití, empieza a decir, lo nombra jefe para que cree acuerdos porque él es el notario, dado su título en bachiller. Lo manda con los indígenas, empieza a crear corrientes de comercio, de diálogos entre los indígenas. Y una vez ya logrado esto, él convence a los colonos de no repetir lo que está pasando en España, ¿no? O sea, hay que dejar de esclavizar, hay que dejar de matar, hay que crear relaciones. Obviamente se nota a leguas que no le hicieron caso. Sí, no le hicieron caso. Por eso, cuando empieza a haber una comitiva que se va a Cuba, él va desde los primeros que se va a Cuba. Llega a Cuba y los soldados y el capitán general empiezan con la misma idea, pues vamos a fundar una ciudad por allá y después vemos qué hacemos, ¿no? Y Cortés no, o sea, los indios ya viven allá, ya tienen un centro de comercio, un centro de cultura, de alimentación, hay que fundar la ciudad cerca y hay que crear lazos comerciales y hay que mezclarlos con los indios. Naturalmente otra vez fue ignorado, pero se dejó llevar porque pues, era una isla nueva y pues, podía tener un poco más de injerencia porque él era el notario en jefe. Todo lo que se llevaba a cabo en la ciudad, pues él llevaba cuenta de. Empezó a sembrar caña de azúcar, empezó a comerciar todo lo que se había. Entonces, ya en Cuba, se empezó a hacer de una pequeña fortuna. Y ya prácticamente para los casi 5 años que vivió en Cuba, ya era prácticamente rico, o casi 10 años que vivió en Cuba. ¿Y cómo convenció a Diego Velázquez, gobernador de Cuba, para
llegar aquí a América. Empezaron a haber expediciones que venían al Golfo de México. Una se perdió, pero Cortés, pues, al ser el notario, sabía lo que estaba pasando, sabía que por los informes que llegaban hay tierra más para allá, y al parecer no son islas como estas, sino Ya es tierra firme. es tierra firme. Entonces Cortés tenía claro, yo necesito ir para allá, porque lo que sea que conquiste o que encuentre en comparativa con lo de Colón, lo voy a gobernar yo. Además puedo llegar a ser nombrado virrey. Pero la idea de Cortés no era solamente la idea de poder en caso de voy a ser nombrado virrey, sino es voy a crear algo nuevo, distinto y que no tenga nada que ver con España, aunque esté, diga, hasta cierto punto sublevada a ella, o a Castilla, que en ese entonces todavía no era España. Entonces le pide permiso a Diego Velázquez. Velázquez le dice al principio que no, porque pues no hay dinero, a pesar de que todos estaban ricos. Y él dice, pues el dinero lo pongo yo. O sea, pues si lo vas a poner tú, pues órale. Pero Diego Velázquez lo empieza a ver raro porque se lleva semillas, caballos, cerdos. Sí, ya sabe, presintió a lo que iba, ¿no? Sí, él no va a ir a colonizar. Él se va, a donde sea que vaya, se va a quedar. Y entonces ahí empieza la estrategia de Diego Velázquez, mandando cartas a España, de decir, Este es un rebelde. no solo es un rebelde y se está sublevando a mí, sino que... Por tanto a la corona. Por tanto a la corona, pero además todo lo que consiga, dado que yo di el permiso, es mío. La batalla por el poder. Ahí sí hay una batalla por el poder, y sobre todo sin hacer nada, ¿no? Digamos, porque al menos Cortés se rifó el físico, pero se quedó en ese escritorio y pues nada más. Bueno, es que ese era el concepto, incluso el ejemplo lo tenían de los reyes, ¿no? Sí. Bola de inútiles que además malgastaron todo y lo dilapidaron y Ya una pusieron todo el reino de Castilla en crisis y a punto de la extinción. Una vez, desde Carlos hasta después Felipe, porque Isabela y Fernando sí fueron reyes Más responsables. Más responsables. ¿Por qué? Porque aún no nacía España, y Castilla y Aragón estaban pasando hasta cierto punto a ser parte de la corona portuguesa. Esta guerra de la Beltraneja con Isabela católica. Entonces, al final fue Isabel casándose con Fernando la que consolidó el poder a partir de una guerra civil, las grandes guerras de Reconquista, que se logró formar y consolidar el Imperio Español y no pasar a ser parte de la corona portuguesa. Otra cuestión por la cual le fue tan mal a Cortés en términos burocráticos es que toda su familia, o alguna parte de ella, defendieron a la Beltraneja. La Beltraneja era la otra hija del entonces rey de España, que se casó con el rey de Portugal para que todos los reinos españoles pasaran a ser parte de la corona de Portugal. Isabel también era hija suya, pero ella quería el poder para ella y consolidar un nuevo reino. En fin. Bueno, antes de irnos a una pausa, porque ya nos estamos extendiendo mucho, y todavía no tocamos el tema de fondo, la cuestión que es, dices que Cortés es diferente, como los dos casos anteriores que ya vimos, porque él tiene la idea de fundar una nueva civilización. Platícanos en un momento cuando regresemos, ¿qué intención tenía para ya sabiendo enterado de Moctezuma y de que él era el emperador, el Tlatoani, ¿por qué no sentarse a negociar con él y vamos a hacer las cosas así? ¿O tenías que conquistar primero para después, sin pedir perdón ni permiso, imponer tu idea y tu cosmovisión a un pueblo que por entonces era el que toda tierra conocida era dominada por ellos? Pero lo comentamos después de hacer una breve pausa y regresamos enseguida. Estamos de regreso en Memorial del 2024, estamos hablando de los grandes conquistadores y aterrizamos con Cortés y la conquista de esta tierra nuestra, en la que acá George nos dice
Cortés tenía la idea de crear un nuevo mundo, y yo le preguntaba, sí, pero ¿pediste perdón? ¿Pediste permiso? ¿O simplemente lo impusiste? Y pues el resultado creo que es muy claro para todos, pero él sigue insistiendo en que de alguna manera es muy loable y noble el sueño de Cortés de generar una nueva civilización o una nueva manera de generar un pueblo, un reino que fuese más progresista, por llamarlo de alguna manera, más humanizado, más civilizado. ¿Cuál era esa idea? De tratar de llegar a conocer, ya sabía de la existencia de Moctezuma como el Gran Tlatoani. Su intención era negociar con él, era avasallarlo, sobre todo porque en el camino, y esto contradice tu idea, en el camino a cada pueblo que conoció se le subordinó bajo la idea de que los iba a liberar primero de Moctezuma y que además ellos iban a asumir el poder. Entonces, bueno, entonces te miento a ti, pero llego al final para salirme con la suya y termino conquistando a todos. Hay que tener en cuenta que Cortés realmente iba improvisando, no tenía ni idea de lo que estaba conociendo. Sí, de lo que te vas a encontrar. Sobre todo, si no le puedes decir, no, no te voy a dar nada, porque si no, pues ahí mismo te linchan, ¿no? Sobre todo, además, pues, se nos olvida que realmente quien está hablando es Marina, ¿no? Sí, sí, la Malinche. Y ella fue la de la habilidad tal vez política y táctica. Así es. Sin embargo, o sea, sí tiene razón, sí conocía a Moctezuma, sí quería Moctezuma negociar con él y Cortés también quería negociar con él. Quería acabar con este ritual del sacrificio que ya mencionamos antes en otros programas. Y entonces crear una especie de vasallaje con mexicas, tlaxcaltecas y todos. ¿Qué fue lo que evitó que lograra eso? La noche triste, la matanza con Alvarado. Sí, es que, pues enfurecido el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, porque no le rinde cuentas Cortés, envía una comitiva, varios barcos, y no le está tocando lo que a final de cuentas fueron a buscar, que era el oro, y envía una comitiva con varios barcos, llegan a Veracruz. Cortés, que está en el centro de México, tiene que ir a Veracruz a recibir a esa comitiva que no viene con muy buenas intenciones, que digamos, deja a Pedro de Alvarado aquí en el centro de Tenochtitlán, y hay un ritual en honor a uno de los dioses, Huitzilopochtli, el principal dios de los aztecas, y durante la ceremonia pues se simulan batallas y bueno, Pedro de Alvarado se espanta y ordena someter a los indígenas por la violencia, que además creo que ni estaban armados. No, sí estaban armados. Bueno, en fin. Es una fiesta de guerra, o sea, sí nos cuentan que pues, los indios estaban ahí pacíficos bailando y bla bla bla. Lo que no nos cuentan es que las espadas de obsidiana ahí las traían, las ondas ahí las traían. Bueno, el hecho es que sí, pues, por una mala interpretación, mal entendido, lo que ustedes quieran, Pedro de Alvarado ordena atacar a los indígenas y se atrinchera en el palacio de Axayácatl, que era donde habían recibido posada por generosidad de Moctezuma. Regresa rápidamente ya con los españoles convencidos que habían venido a someter a Cortés, y Cortés arriba a la ciudad y también arriba al palacio de Axayácatl. El mito, realidad de que le exige a Moctezuma que calme al pueblo, y es apedreado Moctezuma, aunque algunos historiadores dicen que como ya no le servía para nada, fue Cortés quien lo asesinó. En fin, eso nunca lo vamos a saber, pero no me extrañaría que efectivamente el pueblo lo haya asesinado a pedradas e incluso a patadas si hubiera tenido oportunidad, por medroso y por entreguista, por una parte. Y tampoco dudo ni tantito que Cortés lo hubiera asesinado porque ya este es un lastre, ahí les va su piltrafa y quédense con su cobarde, ¿no? En fin, el hecho es que tienen que salir del palacio de Axayácatl, se van por Tacuba y sufren la más
atroz derrota, hay una avenida que se llama Puente de Alvarado, porque Exacto. cuenta la leyenda que Pedro de Alvarado venía al final protegiendo la retaguardia, y los puentes que tenían en esos escasos pasadizos a tierra firme los aztecas ya habían sido cortados por ellos, y era más difícil, sobre todo cargando el oro que se habían robado. Qué afán tan civilizatorio, hermano. Lo que pasa es que hay una connotación. No, todo tiene sus connotaciones, pero déjame termino el relato y vas tú. En el sentido de que, bueno, entonces ya con eso termino, es muy sencillo, porque pues mucho de ese oro queda en el lago, y Pedro de Alvarado, que viene al último, deja el caballo, deja el oro, y pues la distancia sin puente era enorme, y dicen que era tanto el pánico que tenía este valiente soldado español que fue capaz de saltar esa distancia, y por eso se le quedó el nombre y se salvó así de los indígenas, ¿no? Sí. De los aztecas, y se le quedó el nombre a la avenida como Puente de Alvarado. Pero en fin, tú dices que tiene otras connotaciones haberse llevado el oro, Sí. y haber estado buscando en el palacio de Axayácatl, donde encontraban que agandallarse, ¿no? Sí. Una vez que ya pasa todo esto, que ellos están atrincherados, que Cortés ya convenció a los de Velázquez, llega a la ciudad de Tenochtitlán, todo está entre ruinas, muertos y todo está en silencio. Los mexicas ya saben, ya entendieron de lo que se trata. Ya no vamos a matar o a través del sacrificio, ahora ya nada más vamos a matar. Se aprendieron de volada, entran al palacio de Axayácatl. Cortés le pide a Moctezuma que calme a su pueblo, se arma la gente que lo va a ver, lo apedrean. Moctezuma se deja morir porque su pueblo ya no lo quiere, y lo que le pide a Cortés, que está en el libro ¿Qué psicólogo de Moctezuma te platicó eso? el libro de Bernal Díaz del Castillo. No es cierto, yo también lo he leído y no dice eso. Pero en fin, si esa es tu perspectiva, tu interpretación, la respeto. Se interpreta así porque antes de dejarse morir, le pide a Cortés que cuide de sus hijos. Entonces, al único que le va a pedir que cuide a sus hijos es a la persona en la que más confía, y en ese momento es Cortés. Pues yo no sé si sea por confianza, es un acto de clemencia. Me va a matar mi pueblo, yo te apoyé, por lo menos hazte cargo de mis hijos, ¿no? Puede ser. En fin, tiene, como tú dices, te robo la frase, tiene muchas connotaciones. Pero en fin, avancemos. ¿Sí? Ahora bien, el oro no lo cargaron como nos lo cuentan con figuras hechas de oro, sino que Cortés y sus ya lo había fundido. Ya lo había fundido, y se lo lleva no porque estuvieran muy hambrientos de oro, o sea, realmente no. Se lo lleva porque desde lo de Velázquez y desde lo de Veracruz tiene que estar enviando a España tesoros para hacer él. Uy, y si no le manda a la Real Flota Española a recorrer un viaje de 6 meses para someterlo, ¿verdad? Porque no obedeció. No, a Carlos V no le interesa. Ni siquiera está enterado. No sabe ni quién es Cortés. Ni de dónde le llega. Pero qué bueno que llega y que llegue más. Ese sí es. Pero a lo que me refiero es que se lo llevan porque pues les interesa el oro. Le interesa a Cortés ser ratificado por Carlos V como jefe. Me parece que ese es, fíjate, yo ahí concedo con lo que dices tú con respecto a las habilidades políticas y de negociación de la Malinche, porque si Cortés hubiese sido un poquito más inteligente, si ya desconocía a Velázquez, ya desconozco al rey, y a ver, yo fundo aquí y cumplo mi sueño, y si viene Diego Velázquez con más gente, pues ya tengo a toda una nación, varias culturas, varios pueblos. ¿Y cuántos te puede enviar? ¿5,000? Aunque llegara al imperio completo. No terminas con todo un continente. Y el continente además subordinado a ti y defendiendo su libertad, o una quimera, un paraíso como el que pretendía Cortés. En eso sí estoy de acuerdo, y sí pienso que eso fue un error, un gran error de Cortés, que se fue, o sea, desde el primer punto, desde que fue traicionado por Velázquez, puede desconocer a Velázquez
y No, ese no me parece a mí un error. Velázquez era un tipo deleznable, Sí. hasta donde nos cuentan la historia, un tipo ambicioso, convenenciero, que utilizaba a los demás, manipulador, etcétera. Entonces no tengo ningún respeto por Diego Velázquez, Y por Carlos- más gobernador que haya sido. Carlos V era más o menos igual. Pero un tipo, además de, pues bueno, llevó a la ruina al reino español, así que yo no entiendo por qué ese afán, y habría que analizarlo, hurgar más en las fuentes o en diversas fuentes. Tal vez las razones eran políticas de por qué quería Cortés el reconocimiento del rey como virrey él a su vez de la Nueva España. Lo que él quería era, ya, o sea, sí ser nombrado virrey para ser él quien tome las decisiones, pero realmente no le interesaba ser virrey porque iba a estar sublevado a la corona y a lo que dijera Carlos V. Lo que él quería era crear algo nuevo y ser dejado por la corona y yo te pago el quinto real, que eran los impuestos. Lo que pasa es que una vez que ya conquistó Cortés, que ya terminó el 13 de agosto de 1521, ya que ya pasó, los indígenas aquí están celebrando todo, que acabaron con el gran sometimiento de los mexicas, los tlaxcaltecas y los de Tula y todos están celebrando. Los nobles aztecas se le están dando sus, les están permitiendo algunas cosas, todo esto a partir de Cortés, mientras y ya como 3-4 meses después llega la primera comitiva de burócratas de España y ahí es cuando le quitan el poder a Cortés. Sí. Pero sí, tienes razón, realmente Cortés no necesitaba eso, o sea, todos los indios estaban a favor de Cortés, lo querían, lo respetaban, digamos. Incluso cuando llegó la comitiva española para ya sentar sus reales aquí, como decían entonces, bastaba una palabra de Cortés para que todos se rebelaran y los lincharan, los asesinaran, los sacrificaran, le sacaran el corazón, así de ese vuelo. Sí. Es un error, sobre todo porque mira, ya había alguna gente enviada de España, o parte de la comitiva que venía a capturar a Cortés por órdenes de Diego Velázquez, que fue la que se portó criminal terriblemente cuando tomaron preso a Cuauhtémoc. La orden de quemarle manos y pies no es de Cortés, incluso él mismo aboga y so pena de que si no cumples estás desobedeciendo a la corona, tienes que permitirlo. Y Cortés, muy hábilmente y conocedor de leyes, les dice no, porque nuestros tratados de guerra, nuestras reglas de guerra nos impiden hacer. Es quizá el primer esbozo de respeto a los derechos humanos, sobre todo en la guerra. Eso también, pero sin embargo también tiene un error cultural ahí, porque ya le quemaron los pies a Cuauhtémoc y lo sigue trayendo como lastre. ¿Qué le dice Cuauhtémoc a Cortés? Sácame el corazón y mátame. Como orgullo guerrero, de acuerdo con mi cosmovisión, ese es mi destino, ya hazlo. Cortés, con su cosmovisión cristiana católica, matar a un vencido que no se puede defender Es vergonzante. es vergonzoso y pecado. Por eso Cortés no lo mata. Pues sí, pero cambió muy rápido de opinión. Cuando fue al sur a explorar hacia Guatemala y todo eso, llevaba a Cuauhtémoc Sí. con él, que no podía ni caminar, era un inútil, era un lisiado ya, lamentablemente para él. Y Él lo quería mantener vivo, Cortés lo quería sí, mantener pero vivo. después de que sufre una emboscada y aparte las enfermedades y los mosquitos y todas las penurias en su exploración hacia el sur de México, Hastiado ordena que lo maten y creo que hasta le corta la cabeza, si mal no recuerdo, no lo sé. Bueno, en fin, aterrizando ya para irnos. ¿Cuál era ese mundo que yo no lo vi descrito ni en las cartas de relación ni en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo? Y antes de tu respuesta déjame comentarte algo, y no sé si lo sepan ustedes, pero dicen las malas lenguas que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España fue realmente escrita por Cortés, porque
Bernal no era más que un soldado muy ignorante y muy pobre, y el estilo literario es muy atractivo que usa Bernal Díaz del Castillo para alguien iletrado o muy poco letrado Que decía que era un cabo cualquiera, sí no era, más de la tropa. era un tipo muy elemental, por decirlo elegantemente. Entonces se dice que fue efectivamente Cortés quien escribió la historia, pero para no ensalzarse tanto y para no... Además hay que tener en cuenta, o sea, te cuenta las pláticas que tuvieron Cortés y Moctezuma, entonces, ¿cómo no todos estaban presentes, nada más los traductores Marina, Cortés, Moctezuma y otro soldado que sabía hablar otra lengua. el hablante de Moctezuma, porque realmente Moctezuma era como que estoico y se quedaba, y el otro era el que hablaba. Marina le decía a Cortés, Cortés le decía a Marina y así. Había otro traductor, porque Marina no hablaba No, Marina hablaba náhuatl y maya. había otro traductor varón que los acompañaba y que Marina le traducía al español, y el español ya le decía a Cortés, pero en fin, es pecata minuta. Lo que pasa es que para este punto ya pasó mucho tiempo. Sí, sí, Lo que pasa es que fue el fraile que estaba viviendo con los mayas, ajá, que se fue con ellos. Entonces se supone que este fraile llega a algún punto en el que dice, pues ya no entiendo, porque ya están hablando en náhuatl, que ya es cuando están en Veracruz. Entonces Marina es la que se acerca y le dice, yo sí entiendo. Entonces Marina traduce al maya y este traduce al español. Entonces, sin embargo, Marina empezó a aprender a hablar español, porque él estaba pegada a Cortés, empezó a hablar español. Hasta cierto punto, ya cuando están con Moctezuma, Marina ya no necesitaba del fraile, así que ya traducía directamente del náhuatl al castellano. en fin, pero vamos al punto, porque insisto, después de esta pequeña acotación de quién escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y no lo vi ahí, no lo veo tampoco en las cartas de relación de la conquista enviadas al rey, no veo cuál era este mundo que idealizaba Cortés construir, que planeaba construir. Lo podemos ver un poco en sus escritos, pero lo que también podemos ver es su constante frustración de no me dejar. Eso fue realmente lo que pasó. Pues quizá es la gran interrogante de la historia, ¿no? Lo que él quería hacer, que era el gran mestizaje, la gran creación de un nuevo mundo. Tipo Alejandro. Tipo Alejandro, porque lo que hizo Alejandro de ir casando a todos con todos, es lo que hacía Cortés cuando llegaban con los mayas, con cualquier pueblo que fue con los tlaxcaltecas creando estas relaciones. Pues ellos venían solos y lo que le entregaban eran mujeres. Pero la connotación que no nos cuentan es que los pueblos les entregamos mujeres porque ya vimos que son grandes, fuertes y queremos crear lazos con ustedes, que se casen con nuestras mujeres y seamos hermanos. Y Cortés abrazaba esa idea de crear lazos familiares con los nativos para crear algo nuevo. Pues bueno, dices tú es muy discutible o tiene otras connotaciones, o diría el peje, yo tengo otros datos. Porque no es que mira, a final de cuentas las mujeres las repartía entre sus generales. Sí. Y soldados. Ya después con los soldados, ¿no? Pero en fin, no lo sé. Yo creo que nos va a quedar esa interrogante de qué tipo de mundo concebía Cortés, ese de, pues sí, mestizaje, qué tipo de organización social. La misma. Por ese punto, por ejemplo, Cortés quería mantener la misma estructura que ya tenía el Imperio Mexica o el Imperio Azteca. La quería mantener, de hecho la mantuvo y él fue nombrado Tlatoani. Por eso es que todos los pueblos lo querían, lo respetaban, casi lo idolatraban y todo eso. Sobre todo porque había llegado en plan amigo, ¿sí? No de conquista, como habían hecho los aztecas con cada pueblo. Por ejemplo, como los tlaxcaltecas, cuando se conocieron, los castellanos con los tlaxcaltecas, sí hubo batalla. Hubo algunos muertos de ambos bandos, pero nunca pudieron derrotar ninguno de los dos. Ahí fue cuando se llega la unión, se firman los tratados, le entregan mujeres y pues las casa, las bautiza y empieza todo esto. En fin, bueno, conclusiones. A mí me queda claro que
Cortés sufrió la gran pena de la historia de haber tenido como rey a Carlos V. Alguien que era un idiota, un Sí, rey idiota. Carlos V se sentía o se pensaba como el gran defensor de la cristiandad, porque también a partir de 1515 pasa la reforma protestante de Lutero y toda la cristiandad en Europa pues, es fragmentada completamente. Entonces, Y al fin conservador, que muy conservador sigue siendo España. sí, y Carlos V es el gran defensor de la contrarreforma, es decir, todo lo que dice Lutero es Conservador, sí. pues. Y él se entendió a sí mismo como el gran defensor de la cristiandad. Y lo que necesitaba era el oro de América para lograr... Para financiar su defensa de la cristiandad. Así es. En fin. Y lo que pasó es que Cortés le dijo, no te voy a dar nada. Te voy a dar tu quinto real y di que te fue bien, ¿no? Digamos. Sí, porque incluso... Este es un pasaje que pone en tela de juicio si fue Cortés quien escribió la historia verdadera. Porque aunque muchos autores dicen que así fue, que él la escribió y puso la firma de Bernal, hay pasajes en los que detalla a Bernal la codicia de Cortés, que dicen que pues sí, según él apartaba el quinto para el rey, y que les estaba repartiendo de menos a los soldados y que él hacía su guardadito, tipo Poder Judicial Federal. En fin, lamentablemente no vamos a saber nunca el tipo de sociedad utópica quizá, viable en muchos sentidos, me parece a mí, que pudo haber construido Cortés con esta América, ya tanto española como nuestra. Además de que hubiera evitado la colonia, las 13 colonias norteamericanas. Sí, ese es otro error de aquel rey idiota que... Ella era Felipe, hijo de Carlos V. Que incluso te he referido que hay una carta de aquel que envía a hacer la negociación para vender Florida, si mal no recuerdo, y le dice, hemos cometido el peor error, no solo para nosotros, sino quizá para el mundo entero, porque esta nación se perfila como para ser muy poderosa y avasallar al resto del mundo, y les hemos vendido un sitio estratégico. En fin, no vamos a saber cómo era el mundo que concebía para América Cortés. Me queda claro que, y espero que quede claro para quienes nos hacen el favor de escucharnos, que sí hay otro tipo de conquistadores, pero que para empezar no es en afán de justificarlos, pero van frente a lo desconocido. Algunos van más con el afán, como en el caso de Alejandro y quizá de Cortés, de conocer civilización, de afán de conocimiento, en el caso de Alejandro, en el caso de Cortés, de fundar una nueva civilización fusionada, y ambos sueños quedaron truncos, lamentablemente. Hubiese ahorrado muchas guerras, muchas batallas, mucha sangre, y no estaríamos así como estamos. No lo sabemos. La gran conquista de Alejandro, si lo hubiera logrado, pues, con su idea de una humanidad universal, ni primera ni segunda guerra, digamos. Por ejemplo, Europa toda hubiera estado unida y hubiera tenido un crecimiento económico, social, cultural parejo. Sí. Que eso es lo que pierden de vista las grandes potencias actuales, ¿no? Yo, para rematar, antes de comenzar el programa, le decía a Dylan que me parece que ahora ya no hay grandes hombres que conquisten como aquellos que son leyenda y que generaron historia. Ahora, con el neoliberalismo, hay grandes mercados y un gran villano. Un gran mercado, un gran sistema financiero y las bolsas de valores, la economía globalizada. Y el gran villano que es Putin, ¿no? Sí. Y aparte, pues ya no necesito invadir ninguna nación. No me interesa tomar esclavos, no, ya los tengo. Ya lo son. Ya lo son. Ya instalo ahí mis transnacionales, les pago una miseria y se acabó. Y saco el dinero de ahí mediante un sistema financiero. Quiero oro, pues
como hizo Felipe Calderón con las concesiones de las minerías Fox y Peña Nieto, se las concesiono a 100 años y que me paguen 100 pesos por hectárea de lo que exploten al año además, ¿no? Una cosa así, en fin, y vean las condiciones de los mineros, por ejemplo. No se hable, aparte de recursos naturales y de lugares donde llegan a explotar la arena, las minas de arena, como en Cancún, por ejemplo, etcétera. En fin, ya no hay de ese tipo de grandes conquistadores, o no los vemos desde la visión de los vencidos, que por cierto, la vez pasada se me olvidó decir, bueno, había olvidado yo el nombre del autor de La visión de los vencidos, es Ángel María Garibay, así que lo recordé estos días que estuve recordando esta charla que tuvimos. Pero en fin, ¿tú con qué te quedas brevemente? Me quedo con lo lamentable, digamos, lo lamentable de Alejandro, que no haya logrado su cometido. También no es de Cortés, ¿no? Y de Cortés también lo mismo, de que no logramos ver lo que hubiera hecho de ese. Pero en el caso de Alejandro, deja de construir porque pierde el respaldo de su ejército, que dice mejor vamos a controlar lo que ya tenemos. Y Cortés, que nadie compartía su idea y que los demás sí estaban interesados por el oro y porque además él cometió un grave error, ignorar a la corona española y hacer realidad. Y no aprovechar. Que ya estaba aquí, estaba en quiebra la corona. Por más hombres que te hubiera mandado para tratar de capturarte, le hubiera pasado lo mismo que a Diego Velázquez cuando lo hizo el gobernador de Cuba, que trató de prender a Cortés y no pudo, mejor convenció a los españoles que venían a capturarlo y ellos emprendieron la conquista. Digamos que culturalmente pues, sufrió el error de ser muy respetuoso, ¿no? O sea, cumplió con lo de la corona. Sí, cumplió con lo del derecho de bachilleres, con lo de tener su título en bachilleres de Derecho y de Humanidades, porque respetaba a su papá y fue... Pero le sirvió mucho. Sí, pero lo hizo porque a él no le interesaba estudiar, lo hizo para cumplir con su padre. Y después toda su vida, todo lo que hizo, respetar a la corona, lo hizo por respeto a su padre y por considerarse súbdito de la corona, por el gran respeto que el título... Por una parte, pero yo creo que ese afán de reconocimiento, aceptación de la corona también te habla de un sentido de un tanto cuanto minusvalía de su parte, ¿no? Necesito el reconocimiento de la corona. A pesar de rechazarlo, o no quererlo, o sea, él lo que quería era quedarse acá. Era sí, pero quería quedarse aquí con el reconocimiento de la corona y con su respaldo para que nadie se le sublevara. Y nadie se metiera en la forma en la que vamos a organizar el nuevo mundo. Así es. El problema es que tuvo que regresar. Fueron varios los viajes que hizo a España y le dieron unas humilladas el rey. No tanto, pero... Sí. No, la primera vez que fue llegó con su comitiva de tlaxcaltecas y el rey le dijo, muy bonito es usted marqués del Valle de México hasta Oaxaca, y pues está bien, regrésate, ¿no? Gracias por los tesoros, regresa. Mándame más, regresa aquí a Tenochtitlán con la noticia de que ya hay un nuevo virrey y la demanda real de que no puede vivir Cortés en la capital, en la ciudad. Sí, o sea, le hicieron una porquería. Y me extraña que aún así haya sido respetuoso, porque otra vez, si él hubiese querido, se levanta y derroca a todos. Hasta podría llevarse los indios a España y conquistar España, por ejemplo. Sí. No sé, en fin, esa hubiera sido otra historia. Bueno, pues ojalá existieran los viajes en el tiempo para que si Cortés hubiese hecho eso, sublevado a los indígenas contra España y conquistarla para que ellos fueran los que tuvieran que exigirnos ahora perdón por el daño que les hubiéramos hecho. En fin, nos vas a cantar una canción para despedirnos. Sí. ¿De qué se trata? ¿Quién es? No tiene mucho que ver con la historia, pero digamos que pienso que
Dado esto que venimos hablando nostálgicamente de qué hubiera pasado si Alejandro, Julio César y hubieran Cortés, cumplido su sueño. digamos que un poco nostálgico en ese sentido. Distante instante de Rodrigo González. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantinfloras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias hirientes, igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado, no estaré aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante, un instante de olvido. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias hirientes, igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Me gustó, me gustó. Bien, hasta aquí por ahora. Espero que siendo programas tan largos no los aburran y tengan el tiempo suficiente para echarles un vistazo. Ha sido un buen tema esto de los conquistadores. Aunque seguimos teniendo diferencias con respecto a Hernán Cortés, insisto, no lo veo ni maniqueo ni tengo animadversión por él. Ay, el hombre y sus circunstancias, dirían por ahí Ortega y Gasset. En fin, hasta aquí por ahora, cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta entonces.